las ovejas, ¿no? Es la manera en cómo, desde que pues cubrió a Adán y a Eva con pieles, pues estableció que para acercarse a Dios tenía que haber un sacrificio. Murió un animal y había que haber derramamiento de derramarse sangre, porque la paga del pecado es la muerte. la muerte, ¿no? Y él lo había dicho ahí en Génesis 2:17. También. Sí, digamos, lo que vemos en este caso es una ofrenda agradable a Dios, porque quien la hace se apega a lo que Dios quiere. Y lo que vemos en contraste es que Caín, pues, no le pregunta a Dios, sino solamente realiza obras para acercarse a Dios, pero no se tomó la molestia de ver qué quería Dios. Entonces, les digo, desde estos versículos, híjole, vemos el contraste, ¿no? Ahora fíjense, a mí me causó impacto pues ver que desde el primer libro de la Biblia está muy clarita la diferencia, ¿no? ¿Por qué Dios desde el principio de su palabra nos está poniendo este ejemplo? Porque además ya sabemos en qué acaba esta historia, ¿no? Termina en un asesinato, en un homicidio, ¿no? Yo tengo una ¿Sí? duda de lo que decías ahorita, Rogelio. Decías que Génesis 2:17 dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeres ciertamente morirás. En el momento en el que lo come, muere. Pero hasta antes de ese pasaje de Génesis 4 no se señala que Dios les haya dicho que a través del derramamiento de sangre hubiera remisión. Te lo comento porque esa fue una de mis dudas, y alguna vez ya lo habíamos platicado respecto de que la Biblia no es temporalmente lineal, ¿no? Es importante comentarlo, porque muchas de las críticas que se hacen a la Biblia, o cuando se le tratan de buscar errores, estos errores provienen precisamente de que la Biblia no es lineal, ¿no? Ni temporal ni linealmente, ni espacial ni temporalmente en un solo sentido, ¿no? Sí. Tienes que, por ejemplo, lo del derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre en una remisión no se encuentra sino hasta en las cartas de Pablo. O sea, Pablo es el que lo dice. Sí. Antes no se dice que. Igual en Levítico, un poco también cuando le da todas las reglas a Moisés de cómo deben ser los sacrificios. No obstante, pues ya de Moisés, de Abel y Caín a Moisés, pues ya pasaron. Sí, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se necesitó un sacrificio. Pues entonces, ¿de dónde sacó las pieles? Sí, de un animal. De un animal que tuvo que morir. De esa manera no lo dice aquí tan explícito, pero en el contexto de la Biblia entendemos, ok, Dios estableció ese sistema de sacrificio para la paga del pecado. O sea, hay una muerte. Hay la muerte de un animal que dio su piel para cubrir a Adán y a Eva. Entonces, como Dios había dicho que si había desobediencia habría muerte, desde aquí Dios está estableciendo ese sistema de sacrificio de que, ok, alguien tiene que morir. No tienes que ser tú, pero sí tiene que haber ese derramamiento de sangre para que haya una remisión de pecado, para que haya enviar el pecado a Dios para que lo perdone. Y luego, este libro, esto que estamos leyendo, lo escribe Moisés. Sí, es el Pentateuco. Lo escribe Moisés, pero está describiendo un evento que pasó años antes. Sí, bueno, muchos.
Y cuando Moisés escribe aquí sobre el Levítico y sobre todo el sistema de sacrificios, no es porque Dios en ese momento lo esté instaurando. Ah, ok. Ya estaba instaurado por lo que entendemos de este versículo, de que los vistió con pieles. O sea, él ya estaba instaurado. Lo único que hizo Moisés es escribirlo, es dejarlo por escrito. Pero no es que en ese momento se le ocurriera a Dios, ¿no? Porque justamente, ¿por qué una cosa, por qué la ofrenda de Abel sí fue agradable y la ofrenda de Caín no? Porque una era conforme a los mandamientos de Dios y la otra era conforme a lo que se le había ocurrido. Exacto. Uno era conforme a los mandamientos, al sistema de sacrificios que vemos después escrito, documentado, pero no quiere decir que estuviera vigente a partir de que fue escrito. Estaba vigente desde antes, ¿no? Y sí, es como tú dices, no está lineal la Biblia, ¿no? Si ves en Génesis 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, padrísimo. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pues ¿cómo que algo le salió mal a Dios? No, en medio de ese versículo, en medio de esos 12 versículos, hay eventos. Está justamente la caída de Satanás para que la tierra estuviera desordenada y vacía. Entonces no es así lineal, tenemos que verla toda en su conjunto, ¿no? Por eso, pues sí, el sistema de sacrificios, las ofrendas ya estaban establecidas, ya la conocían Eva, Adán, Caín y Abel, ¿no? Porque pues no tampoco leemos que esta fuera la primera ofrenda. Es la primera vez que aparece documentado que hay hubo una una diferencia, ofrenda, ¿no? y que son diferentes. Sí, exacto. Pero pues ahí Caín y Abel ya eran adultos, ¿no? Adán y Eva eran adultos y había habido ofrendas, ¿no? En donde pues, no había habido problema. ¿Por qué? Pues porque Adán, Eva, Caín y Abel entendieron: oye, pues hay que hacer un sacrificio de un animal, ¿no? Que tiene que pagar por nosotros y él es nuestro sustituto en este momento, ¿no? Se supone que ya habían sido enseñados en eso. Ya habían sido Caín y enseñados, sí. Abel ya habían sido Sí, enseñados sí, por sí. sus padres. O sea, porque Dios no puede ser una persona caprichosa de que, a ver, no, ¿sabes qué? No, esa no me gusta. Ah, sí. No, Te cambio las reglas, ¿no? ¿no? Rogelio, Tuti. dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En ese momento creó a los ángeles? Porque, En ese pequeño, ahí, porque como estás comentando que el siguiente versículo dice: la tierra estaba desordenada porque Satanás estaba desordenando, yo no sé lo que entendí, ya estaban los ángeles creados. ya estaban los ángeles creados. Okay. Aquí, porque en Ezequiel y en Isaías dice, y Jesús dice: cuando Él creaba la tierra, ahí estaba yo. Sí. ¿No? O sea, ese es Jesús, pero El verbo. sí, pero pues sí, ya estaban los ángeles creados, Okay. yo creo. Sí, porque Sí. tiene que ser. Sí, Con los yo cielos sí. y la tierra, porque El otro día- el versículo dice: estaba desordenada y esto, entonces tiene que haber sido. el otro día yo oía Sí, un predicador que decía, por ejemplo, de este versículo, pues, Dios creó los cielos y todo lo que está en los cielos. Y todo lo que hay en ellos. Pero para Dios es simple decir cielos. Cielos. Y nosotros pensamos en estrellas, en Entonces, galaxias, etcétera, ¿no? Rogelio, en el momento que lo crea, ya Satanás ya estaba envidiando a Dios y ya estaba mal, no necesariamente. ¿no? Por lo que dices que estaba ya Satanás actuando algo así como Pero ¿por qué no le seguimos para seguir una línea y luego Sí. todas las... Sí, ahorita lo vemos. Bueno, es que sí me interesa que Sí. me quede claro para Sí, no sí, sí. decir algo que no debo. Sí, no, ahorita lo vemos terminando, Ok. para no desviarnos porque tendríamos que irnos Bueno, a Ezequiel y a creo que Isaías. es normal que nos pase porque, les digo, empecé con unas notas de 10 páginas
y se fueron a 20. Sí, es que, ¿No? ajá. Porque de veras es mucho lo que vamos a ver. De hecho, Es que luego entiendo mal. otra de las noticias que yo pues, les puedo compartir También yo me pregunto. de lo que surgió al hacer el estudio es que pues también nosotros nos damos cuenta que Dios permite que haya establecido una religión con los judíos, ¿sí? Vamos a decir que estableció lo que conocemos como judaísmo y lo permitió, ¿no? Permitió el judaísmo y lo permitió para que el pueblo escogido de Dios pudiera ver también el contraste. Cuando hay un judaísmo, cuando hay una ley y cuando no puedes alcanzar y cumplir todo lo que dice la ley. Entonces, te queda y a nosotros nos queda muy claro que no es posible alcanzar salvación mediante ese sistema. Pero Dios permitió que ocurriera para que nosotros lo pudiéramos aprender, ¿sí? Entonces eso también es bastante revelador, o sea, saber que en la propia palabra de Dios hay esta circunstancia. No sé si les causa las mismas dudas que a mí, porque genera inquietud. Entonces vamos a ver Génesis 12, 1 al 3. Y que es parte de lo que ya hemos revisado antes con Abraham, ¿no? Abraham es como el padre del pueblo judío, el padre de la fe. Es el padre al que se le da la promesa, y se le da la promesa, y esta promesa nosotros somos herederos, pero ya de muchas generaciones posteriores. Pero en un principio, pues también Dios lo que va permitiendo es que se establezca el judaísmo, ¿sí? como religión, ¿sí? Entonces, no sé si alguien lo tiene por ahí, Pati, ¿ya lo tienes? Sí, no sé qué tal. 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, de aquí lo principal y lo que quiero destacar para entender lo que fuimos descubriendo al hacer el estudio, es que aquí este es el acto con el que Dios funda el pueblo de Israel. Escoge no a cualquiera, sino a la parentela, ¿sí? A la descendencia de Abraham. Ese es el pueblo escogido con el cual se va a llevar a cabo esta tradición del judaísmo. 1 y 2. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Tuti lo tendrás? ¿O Ángel, por favor? Tuti, por favor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Sí? Entonces, este es el momento en que Dios les da a esa parentela escogida, a ese pueblo que va a realizar ese pueblo escogido, pues los mandamientos, ¿no? Lo interesante, y es de veras lo que les digo, pues uno lo ha leído muchas veces, pero cuando lo reflexiona desde esta perspectiva nos da cierta luz, es que ¿qué pasó con ese pueblo escogido inmediatamente después de que les fue entregadas estas tablas con la ley de Dios? ¿Qué pasó con ellos? Adoraron al becerro de oro. Adoraron a otro ídolo. O sea, ya este pueblo había visto muchos milagros de parte de Dios. Y Dios les dio
O sea, imaginémonos a Dios dando las tablas de su ley, lo que nosotros veríamos en nuestra Biblia. ¿Qué hacen ellos? Pues la cierran y adoran a otros ídolos. Híjole, ¿qué nos está diciendo Dios con eso? ¿Qué nos está diciendo Dios ¿Con lo que pasó? con permitirnos conocer que eso pasó? Pues que eso es lo que, o sea, es como una infidelidad, ¿no? En el sentido de que está Moisés recibiendo todas las ordenanzas y el pueblo, en vez de esperarlo, empieza a desesperarse y hacen, porque además es muy impresionante porque pues todas las joyas que tenían, eran cosas Todo lo de que sacaron de valor, Egipto, ¿no? todo lo que sacaron de Egipto, que era de favor, de gracia, porque pues imagínate salir huyendo y que aparte te regalen todas las joyas, entonces todo lo valioso lo funden y hacen un toro que además pues tenía el simbolismo de los dioses egipcios. Entonces era una necesidad o sea, yo creo que ahí podemos ver la necesidad del hombre de hacer su forma de acercarse a Dios. De levantar ídolos De por todos levantar ídolos. lados, ¿no? Sí, recuerden que Moisés se tardó. Es que la desesperación no tiene la También. no tiene la Exactamente. paciencia. También, Ese es un tema clave. exactamente. Los hombres, pues tenemos necesidad de acercarnos a Dios. ¿Sí? Cuando, como Abel, elegimos bien y hacemos lo que es agradable a Dios porque es su voluntad, pues Dios ve con buenos ojos. ¿Sí? Lo que vemos del pueblo judío una vez que le entregan estas tablas de la ley es que pues, se ve que también tenían necesidad de acercarse a Dios, tenían necesidades que tenían que ser satisfechas y habían visto grandes milagros de Dios, pero no podían esperarse. ¿Sí? Les ganó quién sabe qué sentimiento, porque habían visto cómo los había sacado, habían visto las plagas, habían visto el mar abierto, habían recibido maná. Moisés se fue a recibir las tablas de la ley, se tardó 40 días y desesperados hicieron un ídolo. O sea, se quisieron acercar a su manera, así como Caín, a Dios o a un Dios, ¿no? Eligieron hacerlo como se les ocurrió, de nueva cuenta. Hicieron su religión. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Fíjese, como que hay una necesidad del hombre de crear ídolos cuando no están llenos de Cristo. Exactamente. En la medida en que no permaneces en tu relación con Dios, pues sí vas a necesitar a Dios, pero ¿qué es lo que vas a hacer? No le vas a preguntar, sino vas a idear una serie de conceptos, una serie de tradiciones, y te vas a hacer un ídolo de fundición, ¿no? Vas a agarrar pedacitos de aquí, de allá, ¿sí? Ahora veámoslo en lo que sucede hoy en día. Hoy en día está sucediendo, pero más a nivel de las ideas, ¿no? Que si escuchamos que la ciencia nos da, no sé, cierto entendimiento de un fenómeno humano, y lo empezamos a hacer religión, ¿no? Que si alguien me da una explicación medio espiritual, le ponemos otro pedacito, y así se va haciendo un ídolo, así como ese, de los pedacitos de lo robado de aquí, de acá y de allá, para adorar a eso, en vez de ir a preguntarle a Dios cómo quiere que yo me acerque, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos dice de nosotros el hecho de que el pueblo escogido, apenas les dieron las tablas de la ley, hayan elegido adorar a otro? ¿Qué nos dice también del mundo en el que vivimos? La rebeldía, ¿no? Hay rebeldía, pero también hay pecado, ¿no? O sea, el pecado nos va a impedir cumplir esa ley. Nos va a impedir conseguir salvación Por nuestras fuerzas. por nuestras acciones, nuestras obras, si no tenemos antes un Salvador, ¿no? Eso nos lo revela
estos pasajes que Dios permitió que llegaran hasta nosotros, ¿no? Esto que comentaba Rogelio hace un rato, ¿no? Que puso Dios y lo inspira a Moisés para que esto quede por escrito, porque pudo haber sido transmitido en tradición oral, de generación a generación, pero Dios dijo no, que quede por escrito y para testimonio de nosotros, ¿no? Entonces, les pido que leamos Gálatas 2, versículos 15 y 16, porque aquí vamos a encontrar como un para qué nos sirvió aquello, ¿no? Conocer aquello. Gálatas 2, versículos 15 y 16. Sí, cuando leamos aquí obras, piensen ustedes en el becerro de fundición, en las maneras en que los hombres nos hemos inventado la manera de acercarnos a Dios, ¿no? O sea, ahorita pensemos en obras. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Pame? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Entonces, está hablando Pablo y está diciendo, yo soy judío de estos que vienen de la parentela de Abraham, ¿sí? Vengo de la tradición del judaísmo, ¿sí? Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? Que hagamos lo que hagamos, eso no nos lleva al cielo. Que además, por muchos esfuerzos que hagamos, vamos a caer en algún pecado de los que está mencionado en esa ley que Dios le entrega a Moisés para que Moisés se los dé a ese pueblo escogido. Entonces, pues, estamos fritos, ¿no? Hasta este punto del versículo, todo el mundo está condenado. Pero hay una salvación, dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Cuántas veces ya van que menciona que es Jesucristo? 2 veces. ¿No? Y no por las obras de la ley. Confirma que nadie va a poder cumplir esos mandamientos. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Casi nos está diciendo, porque aunque te inventes un sistema para acercarte a Dios, no vas a ser justificado, ¿no? Entonces, ¿a poco no les parece maravilloso que Dios deje testimonio de los errores que otros cometieron para que uno tenga claridad respecto de un aspecto fundamental, ¿no? Ahora yo te invito a que pienses y reflexiones en las maneras en que a lo mejor antes de venir a Cristo te has relacionado con Dios. ¿Cuántas de esas veces te relacionaste, pues ahora sí que a tu manera? ¿Cuántas de esas veces te relacionaste con Dios? Pues porque así te lo enseñó tu Por mamá, tradiciones. tu abuelita, porque te lo dijo un amigo. Pero ¿cuántas veces de esas te relacionas con Dios preguntándole a Dios? ¿No? Pues sí, yo les... Inclusive podemos hacer del cristianismo también una religión. también. O sea, también podemos pensar que haciendo cosas que dice Dios, eso nos da derecho. Eso nos da salvación. Sí. ¿Sí? Ese era el segundo momento de mi pregunta. Después de que vienes a Cristo, ¿cómo te estás relacionando con Dios? Preguntándole a Dios, Dios, ¿cómo quieres que yo me acerque a ti? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga para
ser agradable a ti, o, como dice Rogelio, me agarro partes de la Biblia, las que me gustan, y digo, estas sí las voy a hacer. Y digo, pues estas son agradables a Dios, pues están en la Biblia, ¿no? Pero esto otro no. A los altos. ¿No? Entonces, es ahí el otro asunto. Como dice Rogelio, la religión es como, ¿qué les diré? Una cosquilla muy humana de querer hacer una relación con Dios en los términos que yo quiero, ¿no? Como me conviene, lo Como que me se conviene. adapta a mí. Exactamente. Ahora, ¿ustedes creen que hay ahí alguien interesado en que nosotros nos relacionemos así con Dios? Sí, no. Sí, el enemigo, ¿no? El enemigo sabe que el hombre sí se quiere relacionar con Dios, pero también sabe que el hombre, en general, normalmente y muchas ocasiones, está más interesado en acercarse a Dios en sus términos y no en los términos de Dios. Entonces, pues yo les preguntaría, ¿quién es el primer promotor de que existan religiones? Sí, el enemigo, que no quiere que uno se acerque a Dios en los términos de Dios, ¿no? Es que, ¿sabes? Estaba con la estudiando todas las tradiciones judías, ¿Mm? que son todas bíblicas, o sea, Dios las establecía y todas tienen un sentido, ¿no? Todas. Y yo les decía, por ejemplo, nada más la más sencilla, el del reposo. Pues Dios quería que hubiera reposo para que fuera un día dedicado a Él. Y si tú lo ves a la luz de lo que ha pasado hoy en día y ves a los judíos actuales, que lo único que hacen es contratar a alguien que les prende y les apague la luz, alguien que les prende y le apague la tele, porque están en reposo, ¿no? Se vuelve hasta una burla. ¿Cómo se vuelve un ritual sin contenido? O sea, como que el sentido era buscar a Dios a través de una serie de cosas que Dios había puesto específicamente con los judíos, que después ya no, pero que tenían un sentido y cómo se vuelven huecas. Se vuelven como un mandamiento de hombre, ¿no? Sí, que ese es el riesgo, ¿no? Porque como dice Patti, ¿tiene fundamento bíblico guardar el sábado? Sí, sí lo tiene. Pero ¿tiene sentido hacerlo una tradición cuando el objetivo de dedicarlo a Dios se pierde? ¿No? Y vamos a ver que en las religiones, la que ustedes me digan, pues empieza a ocurrir todo eso, ¿no? ¿Dónde está el error de cada religión, de todas las religiones que existen? Bueno, decía en esa predicación Carlos Treviño, pues en depender de obras, ¿no? En que las religiones, todas, cualquiera, te pide, haz esto, para que tú te acerques a Dios. Haz esto para que tú tengas salvación. Haz esto para que tú puedas tener paz y tranquilidad. Haz esto para que prosperes. Haz. El cristianismo, por el contrario, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué te pide? O sea, no es por obras. No es por obras, por fe. Cristianismo, lo único que le pide al hombre es fe. Después de la fe ya van a venir cosas. Pero eso es lo que nos está pidiendo Dios. Mi primer mensaje fuerte. Dios dice, relaciónate conmigo con fe. No te relaciones conmigo con obras, con buenas intenciones, con mucha caridad. No, relaciónate conmigo creyéndome. Si me crees, pues ¿qué es lo que va a pasar? Empiezas a obedecer y empieza a ocurrir otra cosa. Pero es radicalmente distinto a que una religión te dice, relaciónate con Dios haciendo, ¿no?
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿No ha causado demasiado ruido esto que hemos visto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Regresando a qué es el cristianismo, dice Gálatas 2:21, dice, no desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Reitera, no va a haber salvación si se tratara de cumplir la ley. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Sí? Ese es el cristianismo. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? O sea, son 3 versículos en donde de veras con mucha fuerza y con mucho impacto Pablo nos está diciendo, no se equivoquen, no es el judaísmo de donde él provenía, no se equivoquen, no es esta religión, esta otra práctica, esta tradición, porque las obras que ustedes hagan no sirven para salvar. Lo que sirve es fe en Jesucristo. Solo así somos justificados. Solamente así hay fe. Hay justicia, ¿no? Solamente así hay salvación. Ahora, cristianismo te da la salvación por fe. Es la promesa. Las religiones, cualquiera, sí te prometen salvación, pero por obras, ¿no? Es que además yo creo que es como muy inseguro. O sea, si fuera por obras, ¿cuántas obras tendríamos que hacer para acercarnos a Cristo? O sea, es como hasta iluso, ¿no? Pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuántas cosas buenas tendríamos que hacer y además con qué? Es decir, pues si justamente no podemos hacerlas sin Él. Entonces sí es como una ilusión eso de cuántas obras tengo que hacer para acercarme a Cristo. O sea, como los testigos de Jehová que pues los ve uno trajeaditos, vestiditos, tocando puertas, y cada puerta que le cierran así como desprecio y todo es como para ellos así padrísimo, porque pues es una obra más en donde ellos están sacrificándose por Cristo, y veo uno y dice así como, ¿para qué sirve eso? O sea, ¿cuántas puertas hay que tocar y cuántos desprecios hay que tener para estar cerca de Dios? Dios no dice eso, ¿no? Dios nos está diciendo, cree en mí. ¿Sí? Pon tu fe en Jesucristo. O sea, cree que Él es mi Hijo y que su vida es vida. ¿Sí? Si me crees, me obedeces y todo lo demás me empieza a cambiar, ¿no? Pero eso es lo que viene después. No es como las religiones, lo que es presupuesto para poderme acercar a Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué las religiones en general se equivocan? Pues es que la premisa sobre la que está fundada está mal. Ajá. Dice aquí un versículo, Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, fíjense, a mí me causó también mucho impacto, sobre todo la segunda parte, ¿no? Dice, erráis ignorando las Escrituras. Cuando decimos ignorando, ¿cómo lo entendemos? Que ya las sabes y que no las quieres. Ajá. Esa es una manera de entender ignorando, ¿no? O sea, puede ser que de plano no conozco las Escrituras, o sea, no sé nada de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces las personas nos dicen, es que yo nunca he abierto una Biblia y ni siquiera sé cómo buscarle, ¿no? Esa es una manera de ignorar las Escrituras, ¿no? Y la otra es esta que dice Miriam, ¿no? Que es, pues ya hasta las leí, ya las conocí, a lo mejor hasta me sé unos versículos, o me sé muchos versículos de la Biblia,
Pero a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de creerle a Dios, pues como que las ignoro, ¿no? O sea, ignoro la observancia de esa palabra de Dios, ¿no? Pero se ignoran porque hay dudas. O sea, yo entiendo que empieza a haber esa duda y es cuando las personas empiezan a acomodar la Biblia o lo que dice la Biblia a su manera. Como, ay, no, pues eso no creo que sea así, ¿no? Entonces, ha de ser así, ¿no? Entonces, como que empiezas a moldar tu vida a como a ti te conviene, como a ti te gusta, no como Dios lo está diciendo, te lo está señalando simplemente, ¿no? Esto es así, no hay de otra. De nueva cuenta es hacer las cosas a tu manera, ¿no? De nueva cuenta como Caín, ¿no? De nueva cuenta, les digo, los que fundan tradiciones religiosas, incluso las que les llaman cristianas, ¿no? Todas las religiones o denominaciones que se autonombran cristianas, el catolicismo, por ejemplo, pues, se dice es una religión cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ignora las escrituras. Pues sí, reconocen que la Biblia es un documento, texto fundamental para ellos, pero a la hora de aplicar algunas o muchas de las enseñanzas y mandamientos de Dios, Estas son contrarias. una pues para probar que esto que estamos diciendo es real, ¿no? Y cuando hay alguna duda de interpretación, ¿quién la interpreta? Sí, el sumo El Papa. pontífice. Y entonces, ¿cuál es la que vale más, la Biblia o la interpretación del Papa? Para el catolicismo, la interpretación del Papa Sí. está encima de la Biblia. Y les digo, esto pasa para todas las tradiciones, ¿no? Siempre hay un titular, sumo sacerdote, llamado papa, gran sacerdote, etcétera, que es el que dice cómo se interpreta esto. Cuando la Biblia, lo maravilloso es que se interpreta a sí misma, ¿sí? La Biblia te va diciendo en muchos lugares y te va permitiendo a ti, para tu vida, desentrañar sus verdades, ¿no? Entonces, cuando hay un mediador que me quiere traducir lo que dice aquí y no tiene sentido para mi vida, pues empiezo a sospechar, ¿no? ¿No? Miren, hay un ejemplo que le ocurre a Jesús, pues de sus encuentros con los fariseos, ¿no? O sea, porque él les digo, lo insiste mucho, ¿no? Él enseña y da mucho ejemplo citando la palabra de Dios, ¿sí? La que los propios judíos conocían. Y Jesús casi siempre se las muestra, se las interpreta correctamente y a los fariseos les hace así como, ¿cómo? Pero pues, o sea, está violando mandamientos, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Siempre contesta así. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a alguno de ellos? Vamos a Juan 9, versículos 40 y 41. ¿Sí? Que les digo, estos versículos me hacen mucho sentido con lo que vemos hoy en día de las personas que ustedes puedan considerar muy religiosas, que seguro conocen por ahí alguno, ¿no? Cuando uno les comparte el Evangelio y les dice cuál es la sana doctrina, ¿no? Miriam, ¿lo tienes ahí? Juan 9, 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sí? Entonces, en este contexto de lo que estamos platicando, el ser ciego es ignorar las Escrituras. Sí, si tú ignoraras la Escritura y nunca te hubieran hablado de Cristo, pues se te puede perdonar, ¿no? Pero dices que conoces a Cristo, dices que los anteriores,
¿Tú sí viniste a las 2? Las dos. Te faltó una, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer un breve recuento, solo para saber dónde vamos a empezar. Decíamos que sobre todo era interés de Lulú, pero creo que había suficientes preguntas y algunas dudas, porque de pronto escuchábamos comentarios, y lo escuchamos siempre de afuera, que el cristianismo y algunas otras religiones, pues estamos en lo mismo, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que cuando uno se aboca a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta de que algunas religiones realizan actos pues, que incluso van contra la voluntad de Dios, ¿no? Tradiciones, prácticas y algunas doctrinas, ¿no? Y bueno, empezamos por definir qué era religión y qué era el cristianismo, ¿no? ¿Alguien recuerda, y en sus palabras, cómo se lo explicarían a alguien? Pues que la religión es la manera en cómo el hombre se acerca a Dios, y el cristianismo es como Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, pues se parecen, pero no son lo mismo, ¿no? La gran diferencia está en obedecerle a Dios, y la religión es como los hombres se les ocurre acercarse a Dios, ¿no? Y decíamos que las religiones en general parten de una base equivocada, y esa base equivocada es que no conocen la Escritura, la voluntad de Dios, y tampoco creen en el poder de Dios, ¿no? Porque si creyeran en ese poder, obedecerían la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por ahí decíamos que es muy importante ese versículo que Jesucristo pronuncia dirigiéndose a los fariseos, ¿no? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, eso fue parte de lo que discutimos. Y después, bueno, fuimos como tomando las diferencias que hay entre las religiones y el cristianismo. Revisamos por ahí el tema de la doctrina de la sucesión papal, que decíamos que pues, en realidad Pedro no fue fundador de la iglesia, quien es la roca sobre la que se funda la iglesia es el propio Cristo, que Pedro mismo identifica que esa roca es Cristo. Por tanto, Pedro no puede ser el representante de Jesús en la tierra, ¿no? El llamado vicario de Cristo, ¿no? Luego también vimos alguna otra doctrina, pasamos por el origen del catolicismo, pasamos por la doctrina de la infalibilidad papal, que es que el Papa no se equivoca, pero que además es capaz de resolver problemas que existan de la interpretación de la Biblia y algún otro escrito, ¿no? Entonces que eso se nos hacía también que no tenía fundamento bíblico, y que pues además anular la escritura, la voluntad de Dios, es realmente grave, ¿no? Decíamos que en Apocalipsis 22 pues hay advertencias de lo que le ocurre al que hace eso, ¿no? Y también dimos una revisión por textos fundamentales para los católicos y otras religiones que le agregan, cancelan, modifican, alteran contenido de la Biblia, ¿no? Y veíamos que pues esos escritos tampoco deben ser tomados como sagrados o como voluntad de Dios, ¿no? El único es la Biblia. Revisamos también cómo se constituía el canon de la Biblia, el canon verdadero de la Biblia, que es la que manejamos, y dijimos algunas características de los libros que tiene, por ejemplo, el catolicismo, que la Biblia como tal los ha dejado fuera, porque no son inspirados por Dios. De entrada, no se mencionan las fórmulas que encontramos en toda la Biblia, que es vino palabra de Jehová, o Dios le dijo a tal persona, ese tipo de cosas. En algún momento algún escritor de estos libros, duda de si está bien escrito. Dios no dudaría
de su voluntad expresada en el libro, ¿no? Y por último, vimos dos temas, que es el papel de algunos mediadores, como es María, la madre de Jesús, y los santos, ¿no? O sea, vimos esa doctrina que también no tiene fundamento bíblico, que además decíamos que a María el catolicismo le da un papel que no puede tener, no tiene, y que era realmente, considerábamos realmente una desviación muy fuerte de la sana doctrina, el que se pensara que hubiera mediadores distintos a Cristo, cuando la Biblia declara que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿no? Que no hay ningún otro. Entonces, santos, vírgenes, como abundan en las tradiciones del mundo, pues no pueden realmente ser vehículos para la comunicación con Dios. El único es Jesús, y decíamos que eso, el problema es que sí trae ahí no nada más es una diferencia doctrinal, sino tiene un problema de fondo, que es que confunde a las personas, las lleva por una senda que no es la correcta, y en últimas te aleja de Dios, ¿no? Si Dios volteara y te preguntara, ¿por qué si sabes que el único camino es Jesús? ¿Por qué vas por otro, no? Y decíamos que, bueno, yo apenas oí un ejemplo de un predicador que decía que el problema es como encontrar el norte en la tierra, con una brújula. Entonces, si tú tienes la brújula y la brújula te apunta que el norte está para allá, y trazas una línea, así trazaras la línea perfecta, ¿no? Pero decidieras desviarte tantito, 1 milímetro. Bueno, ese milímetro, conforme se va alejando, resulta que te lleva muy lejos de donde es en realidad el camino. Entonces dice, es eso. Las desviaciones de doctrina pues son de milímetro, pero cuando las empiezas a seguir, resulta que son cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Y no encontraste el camino real, ¿no? No encontraste el norte verdadero, ¿no? Te desviaste 1 milímetro, pero 1 milímetro es toda la diferencia para no llegar a donde se quiere, ¿no? Entonces decíamos que ese era el peligro de estas otras doctrinas. Y bueno, como decíamos que se nos habían quedado pendientes, pues hoy revisemos otras doctrinas, algunos sacramentos, no vamos a ir por todos, pero vamos a mencionarlos, y algunas de las cuestiones que con más frecuencia nos son planteadas a nosotros cristianos, y vale la pena saber qué es lo que dice la Biblia, qué partes de esas creencias, de esas tradiciones están fuera, para pues ponerlo en claro. Y decíamos y hacíamos mucho énfasis en que no estamos estudiando esto para tener contienda, para forzar alguna polémica, sino para defender la fe, nuestra fe, para defender el cristianismo, a Cristo, el nombre de Cristo, pero también para comprender lo que está pensando la otra persona, ¿no? Para comprender y saber la mejor manera en la que nosotros nos podemos acercar a ellos y darles información real, verdadera. Incluso motivarlos a que salgan de ellos, de sus propias dudas, consultando la palabra de Dios, incluso si no nos creyeron a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es con esa lógica que vamos a analizar un poquito este asunto de la doctrina de los sacramentos, ¿no? ¿Sabemos qué son los sacramentos? ¿Tenemos una noción? ¿Tuti? No, pues bueno, es lo que dice la iglesia, ¿no? Que el matrimonio, que la primera Sí. comunión, que Son- el bautizo. Son como hechos relevantes en la vida de los que son seguidores de esta iglesia, de esa religión, respecto de los cuales la iglesia tiene un poder exclusivo de administrarlos, ¿sí? Son 7 los sacramentos: bautismo, confirmación, confesión, Eucaristía, extremaunción, sacerdocio y matrimonio, ¿no? Y es esa organización, esa institución, la única que los puede administrar, ¿no?
Entonces eso también, o sea, como dato, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en la Biblia? Que se habla del bautismo, ese sí está mencionado. No hay confirmación, no hay confesión, no hay Eucaristía. La extremaunción, hay versículos que hablan de la sanación, pero no de la extremaunción como la entiende el catolicismo. Hay la mención del sacerdocio, pero no del sacerdocio como lo entiende el catolicismo. Y por último, matrimonio. El matrimonio sí es doctrina. ¿La extrema unción no es nada más para morir? No, es para sanar. Bueno, vamos a decir que en la Biblia, los versículos que los católicos mencionan que fundamentan el tema de la extrema unción son referidos a la sanación. Por ejemplo, nuestro pastor, si nosotros estuviéramos con una enfermedad muy fuerte, podría darnos una unción en aceite junto con oración para nuestra sanación. Eso lo hizo Carlos un día con Karim, Exactamente, ¿no? cuando empezaba Eso la enfermedad de Karim. es bíblico, está autorizado, lo hacen los pastores y es correcto, pero es para sanación. Los católicos lo entienden como el último momento para garantizar la salvación. Pero fíjense, en la lógica de estos sacramentos se obtiene la salvación con el bautismo. ¿Por qué habría que tener un rito distinto después para la salvación? Si ya está en el bautismo. Si les parece Pero en bien. realidad no solamente está en el bautismo, porque también está en la confesión, ¿no? Por eso te confiesa. Exactamente. Entonces, la lógica de estos sacramentos es, no es suficiente la primera salvación, entonces se tiene que ir renovando con estos actos. Y cada uno de estos actos refuerza la idea, digamos desde nuestra perspectiva, de que no tenemos seguridad de la salvación. Entonces es una diferencia enorme. O sea, cuando hablemos de los sacramentos de la Iglesia Católica, pues lo que vemos es que hay una inseguridad de la salvación. El cristianismo te dice, desde que tú aceptas a Cristo en tu corazón, eres salvo. Una vez y para siempre. Una sola vez, ¿no? Y además se necesitó un solo sacrificio, entonces no hay que estarlo renovando, ¿no? Pero vamos, por lo menos con este sacramento que es el bautismo, y aquí habría que distinguirlo, en la tradición católica es bautismo infantil, que es el que nos da problemas, ¿no? Porque el cristianismo, la Biblia sí habla de un bautismo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Marcos 16, 16. ¿Sí? ¿Sí les parece bien? Sí. Marcos 16, 16. Otra vez, no sé, no está la página. Es que ahí creo que falló el internet. Es que habíamos visto que curiosamente todos estos estudios sobre el catolicismo Dan problemas, no los hemos podido ni o grabar, están incompletos, algo pasa. Pero bueno. ¿Cuál fue el versículo, perdón? Marcos 16, 16. Ángel, ¿lo tienes? ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces son como dos elementos los que nos dice del cual depende la salvación. El principio, creer y ser bautizado. Entonces, antes de ser bautizado, tiene uno que creer. ¿En quién? En Jesús. Y aquí es donde viene el problema. Vamos a ver qué plantea el catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense, en este caso está planteado como preguntas y respuestas. Dice, ¿por qué la Iglesia bautiza a los niños? Si la Iglesia bautiza a los niños, puesto que naciendo con pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué se requiere para ser bautizado? Y empiezan aparentemente bien. A todo aquel que va a ser bautizado se le exige profesión de fe, es decir, que digan que creen. A todo el que es bautizado. Expresada personalmente, o sea, nadie puede... Los padrinos, sí. Exactamente, nadie puede ir a través de otro a decir, él cree
en Jesús, ¿no? Eso empiezan así diciendo, en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la iglesia en el caso del niño. Eso ya no es bíblico, ¿no? El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación del bautismo, así como en el desarrollo de la fe y la gracia bautismal. Este agregado de que los padres, los padrinos, la iglesia hace la profesión de fe de un niño que todavía no tiene la manera, pues vamos a pensar que tuviera la fe, pero no tiene la manera de expresarlo, ¿no? Un bebé como David. Yo lo pensé, dije, bueno, ¿cuál habrá sido la intención? ¿No? Yo no sé cuál habrá sido la intención, pero lo que sí puedo pensar cuáles son los efectos. Porque si una persona se queda con la idea de que ya está bautizado y es salvo, en el futuro no va a hacer profesión de fe y no va a buscarse bautizar, ¿no? Y entonces, desde mi perspectiva, pues lo estamos poniendo en riesgo, ¿no? En cambio, si se leyera la Escritura, ¿sí? si no se ignorara la Escritura y se creyera en el poder de Dios, pues diríamos, pues hasta que pueda decir si cree o no, ¿no? Y entonces bautícese, que es el bautismo que pues practica el cristianismo, ¿no? Es un bautismo ya cuando la persona tiene conciencia, ya puede decir que cree en Jesús, que le entrega su vida, y entonces es sumergido, se muere el anterior yo, y del agua resurge una nueva persona, se nace de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Juan 3:3? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto es lo que dice la Biblia. Por eso, el bautismo infantil de la tradición católica, pues tiene estos problemas, ¿no? Tiene el problema de que, pues no está garantizando la salvación, porque ese niño bautizado no está diciendo, creo en Jesús, que es el primer requisito de la salvación, ¿no? Está sometido a un rito de bautizo, pero no ha él hecho la profesión de fe. Y si esa persona se queda con eso toda su vida, piensa que ya está salva, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Y ahí es cuando empezamos otra vez a sospechar, ¿quién estará detrás de una tradición de estas características? Porque el bautismo sí es bíblico, pero el bautismo infantil no es bíblico. Nos pone en este predicamento, ¿no? ¿Por qué es importante este sacramento? Pues porque en la lógica de la tradición católica, con hay salvación, pero luego vienen otros sacramentos que hacen necesaria la renovación de esa salvación. Pues parece como lógico, porque pues, tenemos dudas de si es salvo o no, pues todavía no ha dicho si cree en Cristo. Entonces vienen otras que... En la confirmación donde tienes que Exactamente. Ratificar, confirmar. muy abogadilmente, ¿no? Tienes que ratificar tu dicho. Oye, pero antes no lo dijiste, entonces que ratificas, ¿no? O sea, es en esa lógica de confusión. Por ejemplo, toda mi vida fui a una escuela católica y sí me acuerdo que pues sí era como el miedo de decir, de no cumplir los sacramentos. O sea, que teníamos que estar bautizadas, confirmadas con la primera comunión. Creo que nada más con esos 3 te podías casar. El sacerdocio pues no podíamos. La unción de los enfermos tampoco. Me falta uno, ¿no? El matrimonio. Bueno, ya lo dijiste, que no te puedes casar. Sí. La confesión, obvio. Ah, sí, la confesión. De hecho, toda la lógica de cada uno de los sacramentos va metiéndote inseguridad. En lugar de reforzarte la seguridad de que ya tuviste la salvación y ya no necesitas realizar obras.
que te den y te garanticen esa salvación. La salvación la adquieres ¿cuántas veces? Una sola. Una, y no necesitas más. Pero esta lógica de los sacramentos a la persona le mete la duda, ¿no? Le mete la duda y entonces se le exige una actuación religiosa, es decir, apegada a normas de hombres y no a la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, otro tema que va relacionado con muchas de estas otras doctrinas y creencias, que vale la pena revisar previo a revisar las demás, es la clasificación de pecados en mortales y veniales. Fíjense, el catecismo católico enseña que hay 2 grados de pecado. El pecado mortal, dice, es una ofensa grave contra la ley de Dios. El pecado venial es una ofensa menos seria contra la ley de Dios. Menos seria, como si Dios fuera menos serio, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 6:23. El pecado nos separa del... Exacto, ¿no? La paga del pecado es muerte. ¿De qué pecado? ¿El más grave, el más chiquito? El que sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Pues porque para Dios no hay diferencia, el pecado es pecado y se acabó. Todos los pecados tienen como característica que es rebelarse contra la voluntad de Dios. No, pues estoy diciendo una mentira chiquita. Pues una mentira chiquita es rebelarse a la voluntad de Dios, ir contra su voluntad. Oye, pero pues nada más como que adulteré tantito porque nada más volteé a ver, ¿no? No, pues eso ya es desear a una mujer para poseerla y eso es en tu corazón adulterio, ¿no? Entonces, pues nada más lo pensé, no nos sirve mucho de pretexto, ¿no? Pero para el catolicismo, algunos de estos, de los pecados chiquitos, son veniales. Ahora, ¿qué pasa con los pecados veniales en la tradición católica? ¿Veniales qué es? Menos grave. Es un pecado, dice, menos serio contra la ley O de sea, no es Dios. mortal. O banales también le llaman. O banales. Que son así, pues sin mucha importancia. Peccata minuta, de ahí viene la frase. Puedes confesarlos, o si se te olvidan, no hay problema. Los que no debes de olvidar a la hora de confesarte Son los mortales. son los mortales, porque eso sí, Este cuello, ¿no? El problema es que esto deriva en una lógica muy extraña, ¿no? Leyendo los documentos de la Iglesia Católica, pues vienen muchas reglas de qué hacer conforme se trate de un pecado o del otro a la hora de la confesión. Dice, por ejemplo, una persona, este es un nuevo catecismo, dice, de Joseph de Baltimore. Dice, una persona que no ha dicho un pecado mortal en la confesión a propósito, debe admitir que ha hecho una mala confesión. Debe, en otra confesión, decir el pecado que ha callado, mencionar los sacramentos que ha recibido desde entonces. Imagínate, he recibido tantos sacramentos desde esa vez para acá, a lo mejor se me olvida alguno, ¿no? Y entonces admitir todos los pecados mortales que ha cometido desde su última confesión buena. O sea, hay confesiones buenas y confesiones malas, ¿no? Luego, se le pide además al que va a realizar la confesión de estos pecados, obedecer ciegamente, sin preguntar motivos, al confesor. Debe tener cuidado entonces de nunca examinar las directrices del confesor. En pocas palabras, guardar delante de los ojos de esa gran regla, obedeciendo al confesor, pensando que está obedeciendo a Dios. Dice, fuércese entonces para obedecer a pesar de todos sus miedos y convénzase de que si usted no le obedece al confesor, le será imposible continuar bien. Pero si le obedece, puede estar seguro. Pero si usted dice, soy condenado a consecuencia de obedecer a mi confesor, ¿quién me rescatará del infierno? O sea, hay toda una lógica muy, muy extraña, porque pues, se me pueden olvidar pecados, ¿no? Al que no se le olvidan es a Dios, ¿no? Y el confesor me va a decir la penitencia. Y ahí viene otro grave problema con el tema de la penitencia. Pues de entrada no es bíblica. No hay algún contenido que pida realizar una obra para que yo sí tenga acceso al perdón de ciertos pecados.
no existe. Sin embargo, hay la lógica en la tradición católica de realizar obras que van desde ir a una iglesia ubicada en algún lugar, ofrecer, no sé, veladoras, llevar alguna dádiva, dar limosna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa penitencia. O la penitencia de decir ciertos rezos, tantos días, tantas veces, durante tantas semanas, días, años, depende de la gravedad del pecado, ¿no? Primer problema, en esta iglesia, en esta parroquia, administran, y por este mismo pecado te dan unas penitencias. Y en esta otra, una penitencia muy distinta. ¿Qué le pasa al creyente? ¿Otra vez? Confundido. Ah, caray, o sea, esto mismo que confesé aquí es tasado de una manera, esto es tasado de otra. Confusión, ¿no? Confusión. ¿De qué te acordaste? De un chiste, pero no se puede contar. No se puede contar, pero bueno, ese es el problema de que la justicia esté mediada por hombres. La justicia divina, ¿no? La del perdón de los pecados. Se vuelve tan relativa, incluso hasta el humor en el que estén las personas. Dios siempre tiene el mismo estándar, ¿no? Para Él, pues es muy claro. Todo pecado es condenación. Solo Dios perdona los pecados, no los hombres. Entonces, la confesión, vemos también que tiene el grave problema de que pone en incertidumbre a las personas. ¿Qué pasa si te confiesas, te ponen una penitencia y no la cumples? ¿Tu pecado está perdonado? Pero la cuestión aquí es que la propia confesión no es bíblica. Ajá. O sea, no, en ningún lugar está que si confesaras tu pecado... Sí, que sea como un requisito para obtener salvación, ¿no? Para borrarlo. Nada de eso es bíblico. Tampoco es bíblico que tengan estos sacerdotes ese poder, ¿no? Y que sean los únicos que lo administran. El que lo administra es Dios. Y basta orar para obtener ese perdón, ¿no? Por tanto, la confesión, la división de pecados mortales y veniales, se vuelve también elemento para, pues, que justifica la existencia de la institución, ¿no? De la institución católica. Y esto nos lleva a dos temas que van ahí de la manita. El purgatorio y las indulgencias. ¿Qué pasa si una persona se muere cuando todavía tenía pendiente confesar, en la tradición católica, pecados mortales? Bajo la lógica católica no puede tener salvación, pero como ha sido un creyente que recibió bautismo y llevó sacramentos, en lugar de ir directamente al infierno, a la condenación, dicen los católicos, se va a otro lugar, que es el purgatorio, un lugar en donde va a permanecer hasta que se pague para que él pueda obtener la salvación, ¿no? El purgatorio no es bíblico. No van ustedes a encontrar ningún contenido que siquiera lo podamos interpretar de manera que existe un purgatorio. No lo van a encontrar. No, pues de hecho ya se supone que hace un par de años, desde Juan Pablo II se supone que ya él había comentado que pues, el purgatorio no existe, y él determinó la inexistencia del mismo. Del purgatorio. Pero durante 1000 años o más se dio esa tradición, ¿no? Sí. Ahora, de la mano viene el tema de las indulgencias. O sea, para salir de ahí se puede comprar, se puede adquirir, se puede obtener, fíjense, del banco de méritos de Jesús y de los santos, algo que te permita a la persona obtener salvación. Entonces, lejos de garantizar o de fortalecer la fe de las personas, otra vez esta
esta lógica nos pone en la incertidumbre, ¿no? O sea, el que está creyendo estas cosas no tiene certeza, ni siquiera cuando se muere, de a dónde va a ir, ¿no? Nosotros sabemos, quienes ya recibimos a Cristo, que muriendo vamos a tener vida eterna y salvación. Y vamos a ir con el Padre. Eso lo tenemos garantizado. Porque además no es solamente que lo diga, pues en este caso yo, lo diga Rogelio en otra predicación, Carlos, lo dice Dios en su palabra, ¿no? Lo dice reiteradamente muchas veces, ¿no? Oye, Armando, como en la película de Lutero, ¿no? Cuando llega la chavita con su hijita y le dice a este cuate, le dice, ya compré la indulgencia, y él se le queda viendo y le dice, no, nada más gastaste en balde, o sea, la preocupación de él por ella, ¿no? Gastaste en balde tu dinero. Pues sabes que Siendo personas tan pobres, ¿no? Tan Sí, necesitadas. sabes que me impresiona que en realidad es como, se trata como de ignorancia, ¿no? O sea, yo la primera vez que me puse pues, a estudiar la Biblia, ya que había recibido a Cristo, pues es que lo dice bien clarito, ¿no? La lees y dices, pues ¿de dónde? Sí, ¿de dónde O sea, lo sacan? ¿De dónde lo sacan? Pero el problema es que la gente no lo lee. Sí. E incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que tengo un cuñado que pues, defiende así el catolicismo Con mucha fuerza. Ajá. Con mucha fuerza, y sus ideas son que la Biblia ya está obsoleta y que pues por eso pues no hay, o sea, como casi que no hay que leerla y así. Y yo digo, pues no, o sea, si tú te pones a pensar en ese sentido las cosas, pues más bien la Biblia es reformista, ¿no? O sea, todas las ideas que están aquí, más bien acaban con todas las mentiras y tradiciones que tiene Sí. Entonces, la religión católica en este caso. si les parece bien, vamos a un versículo que nos ayude a eso, ¿no? A decirle a una persona con mucha claridad que la salvación la obtienen no por esas otras creencias y tradiciones. Colosenses 2, ¿sí? Versículos 13 y 14, que les digo, si nos lo memorizamos, o por lo menos nos memorizamos dónde está, Colosenses 2, 13 y 14, pues tenemos una respuesta concreta y que le debe dar seguridad, pues primero a nosotros y luego a las personas a las que les compartamos, ¿no? ¿Tú la tienes? Sí, Colosenses 2. 2, versículos 13 y 14. Ajá. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os doy vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? ¿A poco no están preciosos estos dos versículos? Primero pues nos dice, estamos muertos en pecados, ¿no? No dice pecados grandes, chiquitos, no, ahí no dice eso, ¿no? En todos nuestros pecados estamos muertos, que confirma Romanos 6, 23, ¿no? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. O sea, de estar muertos empezamos a respirar, ¿no? Perdonándoos todos los pecados, no dice unos u otros, Todos. no, dice todos. Y esto está precioso, anulando, como abogado, ¿no? El acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sí? Todo lo que en un libro sagrado estuviera contra nosotros, apuntado, de aquel día hiciste tal cosa, aquel día pensaste aquello, aquel día le mentiste a no sé quién, etc. Todos esos pecados redactados en esa acta, borrados, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, ¿no? Entonces, pues bueno, yo el otro día hablábamos mucho del tema de la cruz, o digo, lo mencionamos,
digo, es un símbolo, pero el cristiano lo ve de otra perspectiva, ¿no? Yo veo en esa cruz mis pecados clavados ahí, ¿no? No sé, no como lo hacen otras tradiciones que glorían el dolor del cuerpo de Cristo, ¿no? Que lo rememoran, ¿no? Y que a veces lo presentan con mucha crudeza, ¿no? ¿No? Aquí es el acta de esos pecados clavada en la cruz, muerta para que nosotros tengamos vida, ¿no? Entonces, si les parece bien esa sugerencia, a las dudas que pudiera tener una persona de, pues es que yo estoy haciendo estas otras cosas y comprando esta indulgencia o yendo a estas prácticas y estas tradiciones para obtener nuevo perdón, nueva salvación, nuevos sacramentos, pues le podemos decir, no, o sea, tus pecados, el acta de tus pecados, una vez que confiesas a Cristo tu Salvador, ya fue borrada. No está bonito. Y así con toda la certeza, ¿no? Entonces, ya no te preocupas, no te deberías de preocupar por el purgatorio, por comprar indulgencia, por si no te alcanzó para eso, bla, 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 ¿no? Otro tema y sacramento que es bien interesante que analicemos es el del sacerdocio, el sacerdocio católico. Porque lo que vemos es que el sacerdocio, como lo entiende la Iglesia Católica, es una especie de continuación del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, en donde son solo unos los que tienen la posibilidad de hablar con Dios, de llevar a cabo sacrificios para Dios, que son los que pueden de una u otra forma administrar la salvación. Entonces para los católicos hay una continuidad y entonces una casta, ¿no? Ellos son los únicos, además, los que pueden preparar. Mire, dice el Código de Derecho Canónico: la Iglesia, la católica, tiene el deber y el derecho propio y exclusivo de formar a aquellos que se destinan a los ministerios sagrados. Aquí lo peligroso es lo del exclusivo. ¿De veras dice eso? ¿O qué dice la Biblia? ¿No? Entonces vamos a 1 de Pedro 2, 9 y 10. 1 de Pedro 2, 9. ¿Yo? Sí, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Ese más vosotros sois. Pues de mí, de nosotros. De nosotros, ¿no? De inicio, pues de los cristianos de la primera época que conocieron a Jesús y anduvieron con él, de los que inmediatamente fueron convertidos, siendo judíos, a ser cristianos por los apóstoles, y pues de todos los que somos herederos de esas promesas, ¿no? Cada uno de nosotros es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿es exclusivo el sacerdocio, como lo entienden los católicos? ¿Es exclusivo de ellos? ¿De esa institución? O sea, de entrada aquí dice que pues, somos todos los que aceptamos a Cristo, ¿no? Ahora, sí, este sacerdocio es muy distinto, ¿no? Este sacerdocio se refiere a que tú tienes la capacidad de acercarte a Dios sin mediador, ¿no? O sea, que el único mediador sea Cristo. No se requiere, como en la época del Antiguo Testamento, que haya lugares reservados en donde pues, las mujeres pueden entrar hasta un lugar, los que son creyentes pueden llegar hasta otro, y el único que puede entrar
una vez al año es el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, a la presencia de Dios para hablar con él, ¿no? Aquí esos, vamos a decir, barreras, esas divisiones en el templo, Cristo pues, no es que las haya derrumbado, sino ya no son necesarias, ¿no? Teniendo a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos comunicación con el Padre, ¿no? Él mismo nos enseñó a orar, ¿no? De manera que no necesitemos ese intermediario, ¿no? El problema es que para la Iglesia Católica, el sacerdote es el encargado, y a lo mejor le suena raro, es el encargado de incluso hacer sacrificios. Ahí lo que ¿Sí? nada más quiero compartir es Mateo 27, ¿Lo leemos? 51. Mateo 27, 51. Dice, nada más, y dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento, Los velos son divisiones. cuando Dios le dice a Moisés en Levítico cómo debe de ser, no, todavía es Éxodo, es el final de Éxodo, cuando le dice cómo debe de ser el tabernáculo y cómo debe de hacerse, y le dice hasta los materiales y la forma en la que debe de ser, con medidas, le da, pues ahora sí que punto y coma de cómo debe de ser, les establece un lugar dentro del propio tabernáculo, el Santo Santorum, ¿no? El lugar santísimo, y ese lugar precisamente, que es al que únicamente va a entrar el sumo sacerdote una vez al año, que nadie más puede entrar, está precisamente dividido por un velo. Cuando Jesús muere y se dice, y he aquí el velo del templo se rasga en dos. ¿Por qué se rasga en dos el velo del templo? Porque eso lo que quiere decir es que se rompe la división y a través de Jesús puedes llegar directamente a Dios. Exactamente, a través de él. Ahí mi pregunta es, entonces para nosotros cristianos, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Exactamente. Lo vemos también en Hebreos 4, 14, 16. ¿Sí? Hebreos 4, 14 al 16. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Qué se me pasan las hojitas? Sí, además está muy delgadito ese. Ajá, Hebreos 4, 14 al 16. Sí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces, no necesitas otro sacerdote. Sí, no, el velo está roto. El velo está roto, tienes acceso a Dios. El sumo sacerdote es Jesús. Y fíjense, es Jesús, porque hasta nos describe sus características. Dice, se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, porque Él mismo las sufrió en su cuerpo. Las tentaciones, ¿no? Porque fue tentado todo según nuestra semejanza, nada más que Él no pecó. Característica importantísima del sumo sacerdote. Cualquier otro que se presente como sumo sacerdote, No tiene lo esa siento, característica. pero sí pecó. No tiene esta característica. Y si se presenta como sumo sacerdote, lo siento, pero está suplantando. ¿No? Sí, sí. O sea, eso es lo grave de la lógica del sacerdocio de otras religiones, que va contra la voluntad de Dios. Y entonces es bellísimo el 16.
Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando tú necesitas algo, no necesitas ir a cierto templo, hablar con tales personas y subir en el escalafón hasta el sumo sacerdote. Ya tienes entrada directa, como dice Ángel, como lo dice la Biblia. Se rasgó el velo para que no haya barreras, ¿no? Entonces, el sacerdocio, como se entiende, es muy distinto, muy inconveniente incluso, ¿no? Y además viene y se plantean inconveniencias, pues hasta para ellos mismos, ¿no? Por ahí veíamos el tema del celibato, que es un mandamiento que no está en la ley de Dios, o sea, al sacerdote, a este real sacerdocio, no se le está exigiendo la continencia sexual, ¿no? Y sin embargo, para el catolicismo sí existe, se los leo como lo mencionan. Esto es también el Código de Derecho Canónico. Dice, los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua, es decir, siempre, en todo momento, y por todo lo que les... con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y los hombres. A ver qué dice la Biblia al respecto. 1 Corintios 7, versículo 9. Es Pablo hablando de precisamente la continencia sexual, ¿no? ¿Lo tienen, Miri? Sí. ¿Qué dice? Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sí. Es que hablaba como de, hay quien nació para ser soltero y... Sí. Porque de hecho el propio Pablo dice que él sí tiene ese don de continencia, Sí. que no necesita pareja. Pero después en otra parte de la palabra dice, ¿y qué acaso el hermano y tal y yo somos los únicos que no podemos tener pareja como lo tienen los demás hermanos? Ajá. O sea, hace referencia a que Pedro tiene su Tiene pareja, esposa. a que otros hermanos tienen su pareja, y que bueno, que si él y no lo tiene, pues es porque él así no lo él así no lo requiere, pero sí lo señala, ¿no? Claro. O sea, que él también tendría derecho a tener una esposa. Entonces, de la forma en que está redactada este versículo, yo deduzco dos cosas. Dice, pero si no tienen don de continencia, es decir, Dios acepta que lo tienes o no lo tienes. Entonces, acepta más realidades, ¿no? Y si no lo tienes, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Quemando en dos sentidos, diría yo, ¿no? A los ojos de otros y hacia uno mismo, en lo personal. Porque pues los deseos ahí los tenemos, ¿no? Y son deseos pues a veces fuertes, depende de cada persona. Y te obnubilan el entendimiento y te alejan de Dios o te llevan a tener conflictos o a tomar malas decisiones. Entonces dice, para que no tengas y te expongas a esas tentaciones, a esas fuerzas, a esos problemas, cásate. Cuando te dice cásate, quiere decir, entonces ya no te dediques a predicar la palabra de Dios, a compartir el evangelio. No, no te está diciendo eso, sino que junto con casarse, hazlo, ¿no? O sea, no está aboliendo una cosa y la otra. En la lógica... Una no excluye a la otra. Exactamente, en la lógica de los católicos, estos sacerdotes tienen que ser célibes para poder hacer aquello, ¿no? Para poder Sí, como requisito ministrar sine para qua Dios. non. Cuando Dios te está diciendo, no, o sea, tú puedes difundir el evangelio, predicar su palabra, dedicarte a él, casado. Y pues bueno, a nivel práctico creo que es hasta mejor, porque si un sacerdote, un ministro de culto, un pastor, atienden a personas que tienen problemáticas de matrimonio, pues qué mejor vivir un matrimonio para poder dar un consejo. Me resulta muy difícil encontrar consejo de alguien que no lo vive, ¿no? Tal vez me pueda hablar de la incertidumbre de la muerte y si le crea, ¿no? Pero difícilmente le voy a poder creer un consejo si no ha experimentado la vida familiar, ¿no? Las responsabilidades, ¿no? En cambio,
un pastor casado con su familia y que ministra la palabra de Dios, pues por lo menos tiene eso en común conmigo. Sabe que es difícil o que se presentan ciertos problemas en el matrimonio. O sea, digo, hasta a nivel práctico, ¿no? Pero a nivel doctrinal, Dios no lo establece como requisito para ser ese sacerdocio, ese real sacerdocio, ese linaje escogido, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa hacen los sacerdotes? Y ya con eso, si quieren, terminamos, que es como una parte también muy fuerte. El sacerdote es el único que puede llevar a cabo la misa, ¿no? La ceremonia, la serie de rituales, pues muy distintivos del catolicismo, ¿no? Y de esto vienen varios problemas, ¿no? ¿Sabemos cuál es la definición o cómo se entiende lo que es la misa? El significado de la misa, aparte de la celebración. Sí, o sea, si uno busca en un diccionario cualquiera va a encontrar misa, celebración, ¿no? Si uno busca como en fuentes que le dicen el origen de la palabra, te habla de sacrificio. Pero pues vamos a ver qué dice el Catecismo Católico. Dice, misa o Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida. El sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Aquí creo que vale la pena darle peso a las palabras. Dicen, sacrificio mismo del cuerpo y la sangre de Jesús. Yo les pregunto, ¿cuándo ocurrió esto? No, pues eso ya ocurrió. Una vez. Una sola vez. Una sola vez en el cerro llamado Gólgota, ¿no? Sacrificio mismo del cuerpo y la sangre de Jesús. Sí, si queramos, a lo mejor desde antes, desde que lo flagelaron, ¿no? Pero en ese evento, en ese día en particular, ese día se dio eso. La misa entonces tiene como contenido simbólico el volver a realizar ese sacrificio. La cena del Señor, porque pues alguien nos puede decir, no, pero los cristianos tienen la cena del Señor y Sí, pero es otra cosa. es un memorial, es recordar que eso pasó. Ahora, ¿qué otras cosas pasan en la misa? Mediante una idea que tienen, que es la transubstanciación, se realiza la conversión de la sustancia del pan y del vino para convertirlos en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Entonces, en cada misa, el sacerdote tiene cierto poder, dicen los católicos, de convertir pan en cuerpo, vino en sangre. Y ahí se vuelve a hacer el sacrificio de Jesús. ¿Qué diríamos de eso? ¿Qué opinas de eso? Blasfemia. Sí, o sea, de entrada, sí, o sea, es blasfemia completa, ¿no? Es pensar que no fue suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz. Que lo tienen que realizar cada día. Lo tienen que realizar de manera diaria, porque además eso es lo que dice el catecismo. Lo tienes que hacer todos los días. Te recomiendan ir por lo menos los domingos, en todas las fiestas, y es aconsejable que vayas todos los días a presenciar de nuevo el sacrificio de Jesús. Híjole, pues está fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 3:18. Sí, de hecho ahorita lo estaba leyendo. Dije, ay, qué bueno. ¿Qué estaba leyendo de Pedro? Sí, la primera de Pedro. Primera de Pedro. Porque dice que el sacrificio de Cristo fue uno solo. Sí. Sí, que dice, bueno, no sé quién lo tienes tú o Tuti. Si quieres yo lo leo. Sí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Aquí lo importante es este pequeño parrafito que dice, padeció una sola vez por los pecados. No tiene que estarlo realizando, él ya lo hizo, él ya pagó por nuestros pecados. Sí, una sola vez. Entonces, por un lado es falla de la fe, ¿no? De los católicos, el necesitar
y no reconocer que solamente una vez fue necesaria el derramamiento de la sangre de Jesús, ¿no? De Cristo. Y para renovar ese sacrificio se le rompe el cuerpo cada día. Como dice Ángel, blasfemia fuertísima y completa, ¿no? O sea, no fue suficiente una vez, no hay que hacerlo diario. Yo preguntaría, ¿quién es el que está contento de que diario se rompa el cuerpo de Jesús? Solamente su enemigo, ¿no? Nadie más. Y miren, una última, ¿no? Porque estábamos pensando en hacer predicación sobre principios, fundamentos, sacramentos y tradiciones, pero como tradiciones hay X cantidad, vámonos con una que es muy clarita, ¿no? La de la cuaresma, ¿no? La vigilia, ¿no? Dice cuaresma, ¿qué es la cuaresma según documentos de los católicos? Viene del latín cuadragésima, se conoce como el periodo litúrgico de preparación de la Pascua, de la Resurrección, y se inicia el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo, 40 días exactos. Es un tiempo de penitencia para los fieles de la Iglesia Católica Romana y de ciertas iglesias evangélicas. Las prácticas tradicionales de la cuaresma son el ayuno y la abstinencia, ayuno de apetitos alimentarios y la abstinencia de los apetitos de la carne y lo sexual, ¿no? Y se remontan al siglo IV, fíjense, el siglo IV, estamos en el 300, ¿no? O sea, más de 1000 años de rollo, ¿no? Comenzó como parte de un periodo de renovación para la iglesia y aún se conserva en gran parte del mundo, México es uno, ¿no? Sin embargo, las penitencias son cada vez menos rigurosas. Fíjense, penitencias, o sea, se hace para perdón, ¿no? Se guardan esas dos abstinencias, ayuno y abstinencia, para perdón. Entonces, otra vez la lógica de no fue suficiente que Jesús muriera. Hay que hacer esto para... Además viene de una tradición, pues obviamente pagana. ¿Sí? Y lo más curioso de este fenómeno de la cuaresma es que una semana antes del miércoles de ceniza viene el carnaval, mismo que también es autorizado por la Iglesia Católica. Y la definición o el significado de la palabra carnaval es mercado de la carne. Entonces, la Iglesia permite que durante la semana del carnaval se desaten todos los apetitos, como en un mercado. Eso es antes de Una semana exacta. Del miércoles de ceniza. Con la que empieza la cuaresma. Entonces, se supone que esa semana puedes hacer lo que se te hinche, y el siguiente miércoles cuando te ponen, o sea, la ceniza del miércoles de ceniza se hace a partir de las palmas del sábado de gloria, del domingo de Ramos. De Ramos del año anterior. Entonces del año anterior se guardan y se queman mediante un ritual, y esa ceniza te la ponen porque se supone que a partir de ese momento vas a hacer penitencia para limpiarte de lo que hiciste en la semana de carnaval. Hágame favor, ¿no? O sea, viene el carnaval, te permiten hacer todo, y el día de que te ponen la cruz de cenizas, porque a partir de ese día empieza la cuaresma y vas a hacer penitencia de todos los pecados pasados hasta el jueves santo, ¿no? Entonces es una contradicción muy grande. Bueno, ahorita vamos por un versículo que es bien duro. O sea, los calificativos y adjetivos que se usan en este versículo, le aplican a toda esta lógica que hay detrás de la cuaresma, ¿no? ¿Les parece bien? Vamos a 1 Timoteo 4, versículos 1 al 5. Porque les digo, híjole, todo esto que comenta Ángel, no sé si te provocó lo mismo que a mí. Mucha incongruencia detrás, ¿no? Sí. 4 del 1 al 5. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Que es como una advertencia muy fuerte, ¿no? ¿Lo tienes? Por favor.
dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entendemos. ¿Sí? Entonces, ahí está muy clarita el ayuno, ¿no? Prohibirán- Mandan a abstenerse de mandarán alimentos que abstenerse, Dios, creo. ¿no? ¿De dónde se sacaron Que había que había que ayunar? y que no comer carne. Pues, Cuando la Biblia te está diciendo, mientras des gracias, todo es bueno para el cuerpo, ¿no? Todo te es permitido, ¿no? O sea, aquí lo estamos viendo. Y dice, prohibirán casarse. Bueno, en la cuaresma también no es que esté prohibido casarse, Yo más bien lo entiendo como la unión. alentarán otro tipo de... No, y, No. y esta mismo de Mira. prohibirán casarse es lo del celibato de los sacerdotes. De los sacerdotes, ajá. Entonces son en ambas. Mira, yo lo reflexionaba, bueno, no están prohibiendo casarse, pero los casados deben de abstenerse en lo sexual en esos 40 días. Es decir, estás poniendo un freno a la unión que viene planteada en el acto mismo del matrimonio. Entonces eso es contra la voluntad de Dios, o sea, en un aspecto amplio, ¿no? Entonces, lo que a mí me suena muy fuerte es todo lo que dice estos versículos, o sea, apostatarán de la fe, como ya estamos viendo, o sea, no están siguiendo la voluntad de Dios. Doctrinas de demonios, a mí me parece que el enemigo es el único que se gloria de estas doctrinas, ¿no? Es el único que puede estar contento siendo tan rebelde, yendo contra la voluntad de Dios, manifiestamente, o sea, ni siquiera hay como errores doctrinales, como les decía, sino hay abiertas rebeliones, ¿no? Y dice aquí, teniendo por la hipocresía de mentirosos, hipocresía, se presentan como buenos cuando en realidad hay malas intenciones, ¿no? Mentirosos, y tienen cauterizada la conciencia. Los actos prohibirán casarse y abstenerse de alimentos, ¿no? Entonces, pues hay que tener ojos abiertos a estas tradiciones y preguntarnos sus orígenes, todo eso. Les digo, estas tres predicaciones tienen ese propósito, que nosotros conozcamos y tengamos oídos atentos a lo que es realmente la voluntad de Dios, ¿no? Que sí está y que no está, y que conozcamos por qué es nocivo participar en eso, ¿no? Ahora sí, digo, nosotros cuando vinimos a Cristo teníamos cierta confusión, pero ahora sabiendo que, por ejemplo, una misa es el sacrificio de Cristo una y otra vez, no podríamos participar en una, aunque quisiéramos mucho a las personas que nos invitan a una celebración, ¿no? No podemos participar de estas porque estaríamos participando en una blasfemia contra Jesús, contra Dios mismo, ¿no? Igual de estas tradiciones, ¿no? De estas como la cuaresma, etc. Es también dar testimonio de que nuestra fe es fuerte, ¿no? Porque pues, yo casi les garantizo que cualquiera que decide no participar de una celebración, pues es mal visto, vendrá algún tipo de sanción moral, social, ¿no? Pero bueno, pues vale la pena saber porque participar de eso nos pone en riesgo, ¿no? El primero es que nos confunde, ¿no? ¿Estamos en lo mismo o no estamos en lo mismo, no? Tenemos salvación y entonces las dudas de los otros las empezamos a comprar como dudas nuestras, ¿no? Cuando la Biblia es muy clara, teniendo a Cristo, tú ya no, de la salvación no te preocupes, preocúpate de muchas otras cosas, pero de la salvación no te tienes que preocupar, ¿no? Entonces, bueno, es con esa intención, ¿no? Vamos a intentar poner
si no logramos poner los videos porque hemos tenido problemas, vamos a poner el estudio en el blog para que pues, sirva como de notas. Digo, tiene la utilidad de que tiene lo que dicen los católicos y lo que dice la Biblia en todos los temas, ¿no? Entonces, pues, sirve para tenerlo ahí como apuntes, ¿no? ¿Sí? Y si alguien lo necesita en papel porque no les da mucho la tecnología, aquí le sacamos copia, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a orar para seguir platicando en un momento. Padre, te queremos dar muchas gracias porque tú, Señor, nos das mucha claridad en los temas. Que cuando vemos que el mundo está rendido a los pies del enemigo y siguiendo sus doctrinas falsas y llenas de mentiras y de confusión, tú, Señor, al habernos escogido, al habernos sacado del mundo como estábamos perdidos, tú, Señor, al mismo tiempo nos otorgaste una Biblia abierta, una Biblia que está a nuestro alcance, y además, Señor, tú nos diste el regalo perfecto, el acompañamiento, el complemento adecuado, que es que el Espíritu Santo nos abre la mente, nos abre el corazón y nos otorga elementos para obtener entendimiento de estas grandes cosas. Así, Señor, tú cumples con la promesa de protegernos, de darnos armadura para poder enfrentar estos elementos y estos ataques del mundo. Señor, de veras te queremos dar muchas gracias porque tú muestras tu amor cuando nos permites conocer estas cosas, adquirirlas para poder tener firmeza en nuestra fe. Y, Señor, nos preparas para las batallas que vienen. Te agradecemos mucho que tú muestras tu fidelidad también cuando de continuo nos vas dando muestras de tu poder, de tu amor y de tu cuidado, y que sabemos que aun cuando el mundo allá afuera está muy confundido, nosotros podemos ser luz que ilumine caminos, luz que resuelva dudas, luz que pueda pues ser guía para que las personas, otras que no te tienen, que no te conocen, lo puedan hacer. Te agradecemos y te pedimos que pidas, que pongas en nuestro corazón esa cosquilla que nos impulse a hablar de ti, a presentarte con todas las personas que conozcamos, para que tu reino vaya creciendo. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Hola.